Pues continuamos con la Cartuja, con el monasterio de la Cartuja, y en esta ocasión vamos a hablar del periodo de la Cartuja en que no estuvo ocupada por los cartujos, porque ya sabemos que estuvo durante un tiempo ocupada por los franceses sobre todo. Vamos a hablar básicamente de ese periodo en que no estuvieron los cartujos. Cuando estaban los franceses en Jerez, José Bonaparte saca un real decreto, 14 de abril de 1810, y en ese Real Decreto dice que todas las pertenencias del convento, del monasterio de la Cartuja, pasarán a la monarquía de Bonaparte, es decir, a José I Bonaparte, es decir, se la autoadjudica esa propiedad el mismo rey considerado por los españoles como rey extraño. Sobre todo también un cuadro enorme, hermosísimo, de la batalla de la Defensión, en la que aparece la Virgen de la Defensión, pues avisando a los jerezanos que pueden ser atacados o que iban a ser atacados por los musulmanes. Pues ese cuadro, al parecer, está creo que sí, que está en Nueva York, en el en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y hay otros cuadros que están en el Museo de Poznan, también. Optimista también, no solamente positivo, optimista, porque vemos que hay una serie de actividades y igualmente una serie de monumentos y de nuestro patrimonio histórico-artístico que se han recuperado y que están siendo también muy afectados y muy visitados por los visitantes, no solamente a nivel local, sino también a nivel provincial, a nivel regional y nacional. Nuestra cuestión es mantener esos números para este año próximo, para este año, y sobre todo pues el reto no es solamente mantenerlos, sino también incrementarlos, ¿no? Para ello pues estamos trabajando ya con una política en el tema marketingiano, por decirlo de esta forma, en la cual pues podamos hacer sinergia entre monumentos, hacer también pues campañas de marketing para que puedan todavía conocerse más y puedan ser más visitados. La Cartuja de Jerez es testigo de 6 siglos de historia y hoy en Mira Jerez hacemos un repaso por todo este tiempo hasta llegar a la actualidad, ocupada por las hijas de Belén. Fue expoliada por franceses y también por españoles. Fue cuartel de abastecimiento, albergó una escuela y también fue depósito de sementales. Lo vemos. Pues continuamos con la Cartuja, con el monasterio de la Cartuja, y en esta ocasión vamos a hablar del periodo de la Cartuja en que no estuvo ocupada por los cartujos, porque ya sabemos que estuvo durante un tiempo ocupada por los franceses sobre todo. Vamos a hablar básicamente de ese periodo en que no estuvieron los cartujos. Básicamente desde 1810, que es cuando llegan los franceses, y ya hasta 1948 más o menos, que es cuando vuelven los cartujos. Mientras tanto, pues franceses, incluso también españoles, soldados españoles, y luego también cuando llegó la desamortización de Mendizábal, pues hubo también la ausencia de los cartujos de este monasterio. Entonces, en principio, pues vamos a ver qué pasó cuando llegaron los franceses o cuando pensaban los cartujos que llegaban los franceses, porque realmente fue un poco de error el que tuvieron en esos primeros momentos de la llegada de los franceses. Pues hay aviso de que se acerca una tropa francesa, en principio a Jerez, estamos hablando de febrero de 1810, así que los cartujos rápidamente ponen a salvo las pertenencias más importantes para ellos, es decir, pues todos los objetos religiosos, cálices, patenas, etcétera, y con eso pues marchan dirección hacia Cádiz. Lo cierto es que no eran los franceses,
era una tropa al mando de Alburquerque, general Alburquerque, que venían de retroceso, pero por estas cosas del destino pues se habían puesto unos trajes de franceses que habían encontrado, o al menos eso es lo que dice algunos historiadores, como por ejemplo Portillo. El caso es que no son ellos, pero los franceses no habían llegado. En ese intervalo, desde que se van los cartujos hasta que llegan los franceses, sí que hay una serie de jerezanos que van allí a desvalijar. Es decir, aprovechan ese momento en que el monasterio está vacío, no han llegado todavía los franceses y realmente desvalijan parte del monasterio. Hay un escrito, hay un original manuscrito que escribió un cartujo y que encontró un sacerdote en Santiago, un manuscrito donde explica detalladamente esos 2 o 3 días en que un grupo de delincuentes jerezanos se acercaron allí. Afortunadamente no arrasaron con todo porque la milicia que también mandó el municipio de Jerez lo frenó, pero sí que fue suficiente como para que, por ejemplo, según dice el manuscrito y también explica Portillo, arrancaran del Santa Santorum, del sagrario, arrancaran unas teselas que había de plata y de nácar, e incluso se llevaron 2 reliquias de santo, pero se las llevaron no por las reliquias, que las abandonaron, las tiraron, sino por la urna, que era también de plata. Los cartujos marchan a Cádiz, no los dejan entrar, es difícil entrar en Cádiz porque está saturada de habitantes, entonces se van a San Fernando y allí están durante un tiempo viviendo en San Fernando. Mientras tanto sí que llegan los franceses y lógicamente sabemos que se apoderan del monasterio y lo convierten en un cuartel para la tropa. Además, un cuartel de abastecimiento, era sobre todo para colocar allí trigo, vino, aceite, que le iban reclamando a la municipalidad de Jerez, a lo que se llamaba la prefectura, que fue en aquel momento. Tenemos que decir, un inciso, que el gobierno, entre comillas, el gobierno francés organizó de otra manera el sistema de distribución del territorio español y en lugar de las provincias creó las prefecturas, y Jerez fue capital de una prefectura. Los franceses convierten aquello en un cuartel y van reclamando material, pero también lo que hacen es un poco de defensa. Y esos muros que habíamos visto en días anteriores, que estaban rodeando al convento, al monasterio, esos muros les hacen unas pequeñas ventanas para ahí vigilar los ataques, sobre todo de un guerrillero que se llamaba Saldívar, un guerrillero de la zona de la provincia de Cádiz, de la parte de la sierra. Pues bien, esa parte la fortifican un poco, por lo tanto modifican el exterior del convento. Bien, no solamente estaban los franceses, sino que en 1811, es decir, un año después, llegan pues prisioneros españoles. Allí quedan aproximadamente unos 10 oficiales y unos 160 entre soldados y cabos, que son pues prisioneros de los franceses, los tienen allí retenidos, y como la cuestión de abastecimiento estaba mal, pues fueron los primeros en sufrir la falta de abastecimiento. Así que los franceses reclamaban continuamente al municipio, al ayuntamiento jerezano, les reclamaban continuamente los víveres, no solamente para ellos, sino también para vuestros compañeros, vuestros paisanos españoles que están aquí prisioneros. Así que también pidieron camas, mantas, trigo, harina, azúcar, etcétera. Pues bien, efectivamente, cuando estaban los franceses en Jerez, José Bonaparte saca un real decreto, 14 de abril de 1810, y en ese real decreto dice que todas las pertenencias del convento, del monasterio de la Cartuja, pasarán a la monarquía de Bonaparte, es decir, a José I Bonaparte, es decir, se la autoadjudica esa propiedad el mismo rey considerado por los españoles como rey extraño. Pues bien, hay una curiosidad, un año después, en abril también, pero de 1811, unos días después, sería el 19 o el 20 de abril de 1811, José I Bonaparte le cede la propiedad a un francés que ha comprado aquí unas tierras. Es curioso porque su representante aquí dice que tiene
los documentos de propiedad. ¿Y a qué es debido esto? A que ese señor, a ese francés, le había cedido a Bonaparte un dinero que necesitaba y ese dinero lo recompensaba con la propiedad del monasterio de la Cartuja. Por lo tanto, José Bonaparte saca un decreto en que se apropia de la Cartuja, pero se la cede en propiedad a este ciudadano francés que tiene aquí algunas propiedades, y esto lo negocia pues un tal Membielle, que es el representante aquí de este francés. Bien, pues cuando este Membielle, que era el representante del francés, que se llamaba Michel, pues reclama la propiedad, automáticamente le dicen que tiene que pagar una serie de impuestos. Él decía que no sabía de dónde venían esos impuestos. Sí, la propiedad implica unos impuestos, lógicamente, que no ha pagado José Bonaparte y que toca pagar desde un año o algo más atrás. Y estos impuestos resulta que eran mayor valor que lo que él reclamaba por la propiedad que había pagado. Así que no sé si hubo ahí algo de picaresca por parte de las autoridades españolas, pero el caso es que realmente no hubo una posesión física de este francés, Michel, de la propiedad que tenía aquí. Es decir, siguió en Francia porque su representante le dijo que no hacía falta que viniera, que la cosa estaba muy liada y que mejor era no moverlo, no meneallo que se dice. Decíamos que había un manuscrito que un monje cartujo había escrito, porque cuando volvieron los cartujos aquí a Jerez, recién se acababan de ir los franceses, ya era 1812, pues uno de estos cartujos explicó cómo se encontró el monasterio y decía gráficamente: después de la langosta de los jerezanos, que habían sacado lo que podían, vinieron los franceses, vino el pulgón francés y ya chupó con todo lo que quedaba. Efectivamente, la tropa en principio se dedicó a destrozar, es decir, supongo que por puro placer se dedicó a destrozar. Entonces, a la imagen de San Juan Bautista que había allí, pues la volvieron a decapitar y a justiciar, en este caso a balazo. A la Virgen de la Defensión le cortaron una mano. Se comenta Portillo que luego esta mano fue hecha por un escultor tomando como copia la otra mano, pero haciéndola simétrica. Y lo único que se salvó un poco fue la dependencia de la hospedería de los caminantes, porque allí se alojaba el comandante, y entonces el comandante, por lo visto, parece que era un poco más civilizado y dejó intacto esas dependencias, pero por lo demás se arrasó con todo lo que pudo. ¿Dónde han ido a parar realmente estas riquezas? Pues se han distribuido por todo el mundo. Es lamentable que se haya perdido estas propiedades, pero lo único que tenemos, y no aquí en Jerez, sino en Cádiz, son esos cuadros, faltan algunos, que había detrás del altar mayor de la Cartuja, un pasillo que había semicircular. Eso está reproducido en el Museo de Arte de Cádiz, y allí están los cuadros, está San Bruno, y están esos cartujos que había con a cada lado había un ángel que se llaman ángel turiferario, es decir, que están con el incienso. Pues bien, esos están en el Museo de Cádiz, aunque faltan algunos. Y luego también hay allí los 4 evangelistas, están 4 cuadros pequeñitos con los 4 evangelistas, también se encuentran, y un San Juan Bautista también en un lienzo pequeñito. Y luego ya tenemos que venir aquí a Jerez para encontrar restos también, bueno, preciosos, que son los 12 apóstoles del apostolado de Arce, que estaban en el refectorio de la Cartuja, y estos afortunadamente están aquí en Jerez, están en la catedral, que hasta hace muy poco se fueron restaurando, los últimos llegaron no hace muchos meses y han quedado perfectos, preciosos, que por cierto se pueden visitar con toda facilidad por parte de los jerezanos porque es gratis la entrada. Hemos dicho que el apostolado de José de Arce y las obras eran de Zurbarán. Efectivamente, aquí es donde se encontraban, ahora están repartidos, pues lo que algunos consideran que era lo más prestigioso de Zurbarán. Los monjes cartujos que había, como hemos dicho, en ese
pasillo semicircular detrás del altar, pero también en el altar mayor, altar que algunos consideran que era de Ángel Saavedra, pero claro, como eso quedó destrozado, algunos pues organizan a partir de ciertos dibujos cómo estaría ese retablo, y ahí estarían el apostolado, y estaría sobre todo también un cuadro enorme, hermosísimo, de la batalla de la Defensión, en la que aparece la Virgen de la Defensión, pues avisando a los jerezanos que pueden ser atacados o que iban a ser atacados por los musulmanes. Pues ese cuadro, al parecer, está creo que sí, que está en Nueva York, en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y hay otros cuadros que están en el Museo de Poznan también. Y un grupo también está en Grenoble, es decir, que están muy repartidos. Y algunos que se creen que quedaron en propiedades privadas porque el mariscal Soult, o el general en las fuerzas, en las tropas francesas, el que mandaba realmente, mucho más que José Bonaparte, arrasó con todo lo que pudo. Hay bueno, quizás sea una exageración, que dicen que había algo así como no sé si 500 o 600 carretas de bueyes que se llevaron cargadas de objetos de valor de Andalucía. No sé si fueron tantas, pero la verdad es que sí que fueron muchas las pinturas, los objetos de arte, las esculturas que desaparecieron de aquí y quedaron en museos privados en Francia. El rey Luis Felipe pues puede también tener en sus colecciones privadas muchas obras de aquí de España. Los cartujos tenían por costumbre dar a los que pasaban por la puerta del monasterio, a los que tenían mucha necesidad, le daban una limosna en forma de pan, es decir, le entregaban un panecillo. Pero ellos calcularon que cada día entregaban unos 250 o 300 panes, y eso traducido en dinero, decían que podían darle comida, hospedaje y sobre todo educación a algunos niños pequeños. Entonces decidieron cambiar la estrategia y en lugar de regalar panes a los que pasaban, lo que hicieron fue ese dinero invertirlo en educar y en pues, vestir, dar de comer a 30 niños de la zona, que eran pues 30 hospicianos, metieron allí en un hospicio a esos 30 niños y los fueron educando. Y hay un programa, es decir, que hay un programa de estudio con lo que estudiaban, con lo que preparaban, qué tipo de ropa tenía, cómo estaban las camas ordenadas, es decir, que eso está inventariado y queda constancia de ese trabajo. No obstante, tenemos que decir que eso, la documentación que yo tengo consultada es hacia 1802, pero ya en 1787, en el censo de Floridablanca, ya vienen que hay niños censados con aproximadamente unos 20 niños en ese momento. Es decir, que ya desde el siglo XVIII se estaba dando educación y comida a niños pequeños. Este monasterio pues ha tenido mucha mala suerte a lo largo de su historia, porque cuando los franceses se van y vuelven los cartujos, lo tienen que dejar porque en 1820, en el trienio liberal, vuelven a desalojarlo. Pero es que en 1835, eso ya lo conocemos, y 1836, con Mendizábal y la desamortización, los vuelven a echar. Y a partir de ese momento se queda desocupado, se deteriora y tienen que darle algún uso. Hay ahí también una comisión para restaurarlo, pero no hay dinero, y mientras tanto pues se lo ceden al depósito de sementales, y allí pues se cuidan caballos, famosos caballos cartujanos también que hemos hablado. Pues bien, hay una anécdota: cuando se está montando el monumento a Primo de Rivera, se lo encargan a Benlliure, a Mariano Benlliure, y Mariano Benlliure ya tenía decidido que tenía que ser un monumento ecuestre. Entonces pide ver los caballos de la Cartuja, y efectivamente en un taxi lo llevan al monasterio de la Cartuja, echa un vistazo y rápidamente observa que hay un caballo que es el que le llama la atención y se llama Tunecino. Y efectivamente este Tunecino, hay una serie de fotografías de él que él encarga a fotógrafos de Jerez, y incluso hay una película también, bueno, queda registrado en los documentos. No he visto la película, no sabemos dónde está, pero sí que queda registrado una factura en la que se dice: he hecho una película, un film al caballo tunecino y varias fotografías.
para entregársela al señor Benlliure. Pues bien, en un tiempo determinado allí estuvo ese caballo que sirvió de modelo al que ahora mismo tenemos en bronce en la Plaza del Arenal, y que, por cierto, aquí en Jerez, en el depósito de sementales actual, quedan libros de registro y ahí está registrado Tunecino y su ascendencia, porque estuve allí y lo pude comprobar, cómo lo tienen la familia registrada. Decíamos que en 1948 vuelven por fin los Cartujos, están ahí bastante tiempo, pero no han sido la única orden que ha ocupado este monasterio, a pesar de que se edificó expresamente para ello, pero también hubo una orden de religiosas filipenses, que a mitad del siglo XIX también estuvieron, en esos momentos en que el monasterio estuvo desocupado y con problemas de reestructuración. Y también ahora, en la actualidad, está ocupado por una orden religiosa que se llama Nuestra Señora de Belén. Esas son las tres órdenes que yo conozca que han estado como inquilinos o como residentes en ese precioso monasterio. Los Cartujos, para los que fue edificado, las hermanas filipenses y en la actualidad las hermanas de Belén. Es cierto que está considerado como el monumento arquitectónico, el monumento artístico más importante de la provincia, y realmente lo es. Además está reproducido en grabados, en pintura, enormemente. Yo recuerdo en un concierto del músico Horta, de jerezano, en un clave, y en ese clave tenía una pintura del monasterio, es decir, que levantas la tapa y ves automáticamente allí una pintura con la cartuja. Es curioso, es decir, que es un monumento querido, representado en todas partes y muy valorado. Lamentablemente la falta de dinero ha hecho que en muchas ocasiones se hayan perdido o se haya deteriorado más de la cuenta, pero conviene mantenerlo y sobre todo también que se abra al público y podamos disfrutar todos de ese precioso y enorme monumento artístico que tenemos. A pesar de que el año 2012 fue un año de grave crisis económica, el número de visitas en Jerez a monumentos y otros atractivos se mantuvo. Este dato ratifica que la industria turística resiste y que probablemente sea una de las primeras en recuperarse una vez que llegue la estabilidad a los mercados. No deja de ser interesante que pese a la crisis las cifras de visitantes se mantengan y el destino Jerez escale posiciones hasta el punto de cerrar el año 2012 con 1.200.000 visitas y un incremento considerable en las consultas de quienes nos visitan en los puntos de atención turística. No en vano, este incremento se situó en un 9%, lo que es un dato muy significativo dado que ningún sector económico registra estos porcentajes. En cifras redondas, en 2012 el número de consultas atendidas fue de 80.000 frente a las 73.000 registradas en 2011, lo que ha llevado al delegado de Turismo, Antonio Real, a realizar una valoración muy positiva de estos números. Bueno, positiva, lo vemos positiva. Es principio de año, tenemos que ser positivos, pero en este caso optimista también, no solamente positivo, optimista. Porque vemos que hay una serie de actividades y igualmente una serie de monumentos y de nuestro patrimonio histórico-artístico que se han recuperado y que están siendo también muy afectados y muy visitados por los visitantes, no solamente a nivel local, sino también a nivel provincial, a nivel regional y nacional. Estos eventos, o en este caso estos edificios, pues nos han servido para tener pues una serie de movimientos turísticos importantes
durante estos últimos meses. Uno de ellos ha sido la apertura de los claustros de Santo Domingo, que en 15 días pues ha tenido más de 55.000 visitas, de tal forma que pues eso ha añadido a los 58 59.000 visitantes que ha tenido el Alcázar, los 5 o 6.000 también que ha tenido el Museo Arqueológico después de su ansiada apertura, pues eso ha supuesto también una subida en nuestros índices comparado con el año anterior, que han sido bastante importantes, ¿no? Como hemos dicho, el volumen de visitas durante 2012 a los principales atractivos turísticos de la ciudad fue de 1.200.000, aunque la distribución de las visitas es desigual, según se trate de monumentos o espectáculos, ya sean culturales o deportivos. Así, el circuito de velocidad se sitúa a la cabeza de los atractivos turísticos con más de 362.000 visitas, seguido de las visitas a las bodegas de la ciudad con un total de 300.000, los caballos con 163.000 y el Jerez Monumental con 110.000 visitas registradas. Estas visitas también tienen su traslación a la ocupación hotelera, que en 2012 reflejó una variación del 3% con respecto al año anterior, situándose la media de ocupación en el 54%. El orden es el turismo monumental, dentro del cultural, por supuesto, el monumental, que ha subido mucho comparado con el año pasado. Después tenemos todo lo que ha sido el tema enológico. La visita a la bodega sigue siendo fundamental para nuestra actividad económica turística. Después el tema de los caballos. Los caballos ha sido y está todavía, pero seguiremos trabajando en ello. Y el cuarto, el tema del flamenco, que el flamenco ha sido, bueno, y seguirá siendo también un tema importante que tenemos que desarrollar. Pero tan interesante como conocer los datos de ocupación y el interés de los visitantes por los atractivos de Jerez es conocer cómo son los turistas que nos visitan. Por su origen, nos visitan fundamentalmente españoles, ya que representan el 55% del total de visitantes que llegaron a Jerez el año pasado, mientras que otros países como Alemania, Francia y Reino Unido mantienen un porcentaje similar en torno al 8,5% respectivamente. A mayor distancia se sitúa Italia con un 3,72%, Holanda con un 2,34% y Bélgica con un 2,29%. Entrando a desgranar la principal fuente emisora de visitantes, España por comunidades, Andalucía sigue encabezando el listado con un 24% del total, lo que suma unos 10.000 visitantes, seguida de la Comunidad de Madrid con un 18,22%, Castilla y León con un 10,25% y Cataluña con un 9,44%. Según los datos elaborados por nuestra delegación y con encuestas que hacemos personalmente a cada uno de los visitantes que nos visita y que nos encuesta, o en este caso nos solicitan preguntas en nuestra oficina de turismo en la Plaza del Arenal, pues los visitantes que más vienen son los españoles. Dentro de eso, los españoles oscilan entre un 54 y un 55% de visitas. Y de ese 54-55%, un 50% más o menos, pues es el andaluz el que mayormente nos visita, con lo cual pues las distancias cortas son fundamentales y el andaluz es nuestro mejor cliente, con lo cual para todo lo que podamos desarrollar, Andalucía para nosotros es nuestra mejor empresa de clientela que nos puede enviar. También es interesante conocer cómo son quienes nos visitan, para conocer sus perfiles. Para ello, la Delegación de Turismo realiza encuestas entre los visitantes en la Oficina Municipal de Turismo. Estas encuestas indican que el visitante de Jerez es una persona de entre 45 y 65 años, en un 46% de los casos. El gasto medio es de entre 30 y 50 euros diarios y utiliza el coche como principal medio de transporte, también en un 46% de los casos, seguido del avión con un 35%. Antonio Real manifestó que lo importante no es solo obtener buenos datos, sino mantenerlos. Nuestra cuestión es mantener esos números para este año próximo, para este año, y sobre todo pues el reto no es solamente mantenerlos, sino también incrementarlos, ¿no? Para ello pues estamos trabajando ya con una política en el tema marketingiano, por decirlo de esta forma, en la cual pues podamos hacer sinergia entre monumentos, hacer también pues campañas de marketing para que puedan todavía conocerse más y puedan ser más visitados.
Quizá haya contribuido al mantenimiento del número de visitantes el hecho de que durante 2012 se amplió notablemente la oferta de espacios culturales en Jerez, con la apertura al público de los claustros, el Museo Arqueológico o el Museo del Belén. También se amplió el calendario de eventos, entre los que cabe destacar la celebración del Día Internacional del Flamenco con su propio programa de actividades. Ahora es el momento de conocer otras noticias. Por ejemplo, veremos cómo el Zoo de Jerez va a celebrar su 60 cumpleaños. La impresión de un sello conmemorativo, una exposición, la inauguración del monumento a las nutrias, unas jornadas sobre el lince y una gran fiesta son algunas de las actividades con las que el Zoo Botánico de Jerez celebra su 60 aniversario. Son 60 años de conservación, 60 años de investigación y 60 años de disfrute para las familias y de puesta a disposición de los jerezanos y de las personas que vienen de fuera para que nos conozcan. Yo creo que ahí vamos a descubrir lo que era el zoo cuando empezó, lo que está siendo el zoo ahora, y creo que con la imagen y la retrospectiva y lo que nos marca vamos a saber lo que puede llegar a ser el zoo más adelante. El origen del zoo se remonta a 1953, cuando se edificó sobre el lugar de llegada del manantial de Tempul, que dotaba de agua potable a la ciudad y a varias ciudades de la bahía de Cádiz. Concluida la pasarela flamenca de Jerez, la organización ha hecho un balance muy positivo de la cita, ya que se vendió el 95% de las entradas. El Grupo Gálvez destaca igualmente la respuesta del público en esta edición, marcada por las novedades como el cambio de escenario y de ubicación a González Vías. Las actuaciones en directo con entrada libre, el encuentro de blogueros de moda o el desfile de mayores ha tenido también muy buena acogida. Durante los 4 días, 15 diseñadores y más de 20 firmas han estado presentes en esta pasarela flamenca, que se ha convertido en un referente para conocer las tendencias en el vestir de la mujer durante la feria. Y otro balance es el de Fitur. Jerez contabilizó 7.500 contactos interesados en la oferta de nuestra ciudad. La mayoría de estas consultas, entre el 60 y el 70%, estuvo relacionada con el enoturismo y con las posibilidades que ofrecen nuestros vinos, únicos en el mundo. Nuevos productos como la producción de vinos tintos y blancos o la firme irrupción que han protagonizado los tabancos en la industria turística resultaron muy atractivos para los visitantes de la última Feria Internacional del Turismo celebrada en Madrid. El vino nos diferencia del resto de destinos y el marco de Jerez se convierte en una tentación, sobre todo para los extranjeros. Mercados como el inglés, mercados como el alemán, el francés, el italiano y también algunos de otra parte de América, como en este caso Estados Unidos, igualmente algunos de Asia. Otro mercado en auge es el ruso y la estrategia de promoción se centra también en atraerlo. Fitur ha sido un escaparate incomparable para dar a conocer nuestro calendario festivo y sus novedades, y el espacio idóneo para entablar una negociación con Renfe encaminada a cerrar un convenio de colaboración que potencie la llegada de visitantes en tren e impulsar la actividad del apeadero del aeródromo. También se trabaja con el Patronato Provincial de Turismo para que el aeropuerto tenga más conexiones y se ha hecho un anuncio para 2014. Se plantea la ampliación de la etapa de la Vuelta Ciclista a España, que tendrá lugar en nuestra ciudad con la creación de una Jerez-Jerez contrarreloj. Y la Diputación Provincial de Cádiz también hace un balance positivo de su presencia en Fitur. De la Feria Internacional de Turismo se han valorado las visitas a su stand y el resultado de los encuentros técnicos con diferentes turoperadores, aerolíneas y agencias. En este sentido, se han destacado las entrevistas y reuniones con compañías aéreas como Iberia, Air Nostrum o Air Europa, con el objetivo de estudiar posibles nuevos enlaces con el aeropuerto de Jerez. El Patronato Provincial de Turismo también mantuvo encuentros con turoperadores como TUI de Alemania, Rainbow de Polonia o Versa Travel de Rusia. Ya terminamos, gracias por su atención y recuerden que la semana que viene volveremos para seguir mirando Jerez.